Buen día. Agradezco antes que nada a las autoridades de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y a la doctora Adriana Badolati por haberme invitado a esta experiencia que para mí es la primera vez que puedo charlar por este procedimiento y por este medio. Como ustedes ven, el título implica hablar algo acerca de patogenia del virus SARS-CoV-2, del cual tenemos más incertidumbres que certezas, y yo quiero acá dejar en claro que creo sinceramente que los profesores universitarios y los docentes que estamos a cargo de estos temas tenemos que hablar de lo que sabemos. Y saber es hacer, no es leer. Leer es estar informado. En este sentido, por ejemplo, los intensivistas como ustedes ya saben realmente qué pasa con esta patología, porque han tenido cerca de 2 meses de ver pacientes, al haber tenido que hacer diagnósticos diferenciales, pronósticos, etc. En cambio, los investigadores, como por lo menos es mi caso, no hemos trabajado nunca, y creo que ninguno en la Argentina ha trabajado en patogenia del SARS-CoV-2. De tal forma que mi función fue simplemente haber hecho una especie de resumen de una cantidad de trabajos de investigación publicados por otros investigadores, y bueno, a través de la formación que uno tiene como patólogo y como virólogo, poder hacer una especie de condensación y transmitirlo a los colegas que son ustedes, que no están un poco en este área. Así que empezamos ya con la primera diapositiva. Ustedes saben concretamente que la enfermedad se llama COVID-19 y el virus es el SARS-CoV-2. En la siguiente vemos las características globales de los coronavirus. Estos virus fueron descubiertos en la década de 1960 por una mujer que trabajaba en Estados Unidos. Son virus esféricos de tamaño variable, tienen un promedio de 120 nanómetros, pero son muy pleomórficos. La foto está sacada de internet. Es una foto de microscopía electrónica con tinción negativa, es un procedimiento muy fácil de hacer. En mi laboratorio se hace, digamos que rutinariamente para detectar ultraestructura viral. Son virus esféricos y ustedes ven que están rodeados de una cantidad de espículas que le dan el nombre, coronavirus. Tienen una simetría en la nucleocápside de tipo helicoidal y un genoma compuesto por RNA catenario de polaridad positiva, o sea que se comporta como RNA mensajero. Esto importa porque el genoma viral en sí mismo es infectivo. De tal manera que son las características globales virológicas. Yo voy a extenderme poco en estos aspectos para entrar un poco más en patogenia. En la siguiente diapositiva vemos la taxonomía, que a mí me importa bastante poco, simplemente recordar que entre los géneros que tienen estos virus hay 3, el alfa, el beta y el gamma coronavirus, de los cuales el alfa y el beta son de mamíferos, y el SARS-CoV-1 y 2 pertenecen a este tipo en particular de género. En la siguiente vemos que hay un conjunto de animales que actúan como reservorios o como víctimas de los coronavirus. Quiero decir con esto que los coronavirus son conocidos en múltiples especies. Por ejemplo, solamente 2 ejemplos, los veterinarios saben muy bien que en los cerdos hay una gastroenteritis producida por coronavirus y en las gallinas hay una bronquitis producida por coronavirus. Y también, como ustedes ven, ha habido reservorios en el camello, en la civeta, en los perros, en los roedores, y arriba a la derecha tenemos al murciélago que está de moda, en el que se han encontrado una cantidad de coronavirus y actúa como reservorio, aunque no es del todo claro si en este caso particular del SARS-CoV-2 fue el que hizo la transmisión directa del hombre, o sea, del murciélago al hombre, o si hubo un intermediario mayor. En todo caso lo ampliamos cuando hagan las preguntas. O sea, son virus muy diseminados en la naturaleza. En el hombre ya se conocían los coronavirus. Los primeros 4 que ven en esta diapositiva ya se sabía que existían y de hecho forman el 30% de los casos de resfrío común. El 70% restante lo hacen los rinovirus. Y había gente haciendo diagnóstico de estos coronavirus en forma rutinaria. Más tarde aparece el SARS-CoV en China, clásicamente en el año 2002, el MERS posteriormente en Arabia, y por último el SARS-CoV-2 nuevamente en China. En la siguiente diapositiva pasamos a la estructura antigénica del virus que tiene importancia en la patogenia. Como ustedes ven esquemáticamente, yo no voy a entrar en detalle en esto, si no hay tiempo para hacer tanta descripción, se ve que hay una glicoproteína mayor llamada proteína de la espícula, proteína S, que tiene 2 subunidades. S1, que es más periférica y se une al receptor celular, y S2, que es más central, cercana a la envoltura. También hay otras glicoproteínas de envoltura, como por ejemplo la E y la M, que es en realidad una proteína transmembrana, que tienen importancia en el mecanismo de ensamblaje y en parte en el tropismo viral. Un tipo de coronavirus, o 2,
tienen también una HE, hemalutinina estearasa, que en este caso, en este virus en particular, no está. Y adentro está la nucleocápside helicoidal con una proteína N, que es una fosfoproteína, que cuanto más fosforilada está, más afinidad tiene por el genoma viral. En la siguiente vemos la estructura del genoma. Concretamente ven arriba dos rectángulos grises que dicen ORF1A, ORF1B. Bueno, ORF significa Open Reading Frame, o sea, marco abierto de lectura, digamos que son genes, entre comillas, o zonas codificantes. Codifican para una replicasa viral, que es una enzima que tiene importancia en el mecanismo de replicación del virus, y hacia 3' de ese RNA de polaridad mensajero van a ver las proteínas estructurales S, E, M, N, etc. Conceptualmente el virus transcribe en una poliproteína que más tarde es clivada en los diferentes péptidos que después van a ser ensamblados dentro del sistema de endomembranas, sobre todo del retículo de Golgi. Cabe citar que este virus es el virus con RNA más largo que se conoce. En el siguiente esquema vemos un ciclo de replicación en el cual yo no quiero entrar en detalles, nos va a rememorar a microbiología en tercer año de la facultad. Conceptualmente el virus hace un reconocimiento del receptor que es la AC2, pierde la envoltura, pierde la cápside, libera el genoma RNA mensajero de polaridad positiva, y acá viene un punto que es importante. El virus codifica una RNA polimerasa dependiente de la RNA polimerasa viral. De tal manera que hace una cadena complementaria negativa, llamado intermediario replicativo, que a su vez sirve de molde para fabricar genoma viral de polaridad positiva y para codificar las proteínas estructurales y no estructurales, que como ven abajo a la derecha, se van ensamblando en el retículo de Golgi, pasan al trans-Golgi, adquieren una envoltura y están rodeados de una vesícula carente de ribosomas que las protege de las hidrolasas celulares, y más tarde salen por exocitosis. El punto que quiero remarcar acá es que esa RNA polimerasa dependiente del RNA tiene, como toda polimerasa, lo que se denomina proofreading, o sea, un mecanismo de corrección cuando transcriben por ver si transcribieron mal. Los virus son de dos grupos, DNA y RNA. Los virus con DNA usan enzimas celulares, los virus con RNA no. Entonces, el proofreading de la polimerasa, de la RNA polimerasa, es muy deficiente, y eso acarrea que haya mutaciones puntuales en estos virus, que es lo que hace que aparezcan árboles filogenéticos muy diversos, con reservorios muy diversos. Por tener una idea, la capacidad de mutación de este virus es de 10 a la menos 4 por cada nucleótido y por año. O sea que tiene una capacidad de mutación eventualmente alta. En la siguiente vemos algunos aspectos particulares del genoma viral que ya tienen que ver con la patogenia. Por ejemplo, no toda la proteína S sirve para encapsidar la partícula, sino que parte de ella actúa como proteína de fusión celular. O sea que el virus puede pasar de célula a célula sin salir por el borde apical, la membrana vasolateral, de esa forma evitando el contacto con anticuerpos neutralizantes. Es lo que llamamos en virología sinapsis viral. También tiene 5 aminoácidos distintos con respecto al SARS-CoV-1 en la parte más periférica de la proteína S, y aparte esta proteína es más larga, lo que hace con más eficiencia unirse al receptor celular, que es el AC2. Por otra parte, el SARS-CoV-2 tiene dos marcos abiertos de lectura que no están en el SARS-CoV-1. Y a su vez, el SARS-CoV-1 tiene un marco de lectura que no está en el SARS-CoV-2. Lo que importa de esto es que ese marco de lectura que carece el SARS-CoV-2 está asociado a la activación del estrés intracelular, que se desencadena cuando la célula percibe que hay, por ejemplo, deficiencia de nutrientes en el medio ambiente, y entonces hace el fenómeno de autofagia por el cual se eliminan mitocondrias viejas, proteínas degradadas o lo que fuera. Es llamativo que el SARS-CoV-2 no tenga ese gen y por consiguiente no induce autofagia probablemente, y tiene más capacidad de replicación intracelular, como se ve experimentalmente comparado con el SARS-CoV-1. Y por otra parte, entre los sectores S1 y S2 de la glicoproteína S, hay un sector que es reconocido por la furina. La furina es una hidrolasa que está presente en múltiples tejidos humanos. Este fenómeno de clivaje de un antígeno viral no es infrecuente en virología. Por ejemplo, los rotavirus humanos pueden infectar y producir diarrea por clivaje a través de tripsina de la cápside más externa que tiene el virus. Esos son puntos importantes para comprender la patogenia, que ustedes después pueden ver cuando vean las filminas en sus casas.
En la siguiente simplemente hay microscopía electrónica con corte ultrafino, donde ven partículas virales dentro del Golgi brotando en diferentes secuencias, como para que tengan una idea un poco más acabada, no solamente de la tinción negativa, sino de la estructura viral en sí. En la siguiente se ve a la izquierda células normales y a la derecha que el virus provoca un efecto citopático, en general formación de sincicios. Y allá comenzamos con el mecanismo de transmisión que todo el mundo conoce, pero que lo mencioné para repasarlo. El más conocido, la transmisión directa, vean esa foto repugnante de la izquierda con el estornudo, que pone un poco en duda la distancia interpersonal, ¿no? Y entra por vía inhalatoria, aunque puede entrar por vía conjuntival, y puede entrar por vía orofaringea. La segunda es la más frecuente, que entra por vía de contacto directo. Acá tenemos la segunda parte, ya conocemos el virus. Bueno, ¿dónde está el receptor? Miren estas fotos. Es una inmunoperoxidasa, se ve el antígeno de color marrón, cortes histológicos. Arriba hay un pulmón, ven el bronquio, ven los alvéolos, y ven que en marrón está la distribución de la enzima AC2, que es el receptor. Fíjense la densidad de ese receptor. Abajo a la izquierda se lo puede ubicar por inmunoperoxidasa en túbulos renales, y abajo a la derecha en las microvellosidades de las vellosidades intestinales, sobre todo intestino delgado. O sea que hay una amplia zona que tiene una enorme concentración de receptor para el virus. En la siguiente se ve una estructura, se llama crioelectromicroscopía, para ver ultraestructuralmente una molécula. En la parte verde arriba es la parte más externa de la espícula, que es la que tiene 5 aminoácidos diferentes con respecto al SARS-CoV-1, que le hacen una espícula distinta y con mayor afinidad por el receptor. Y en la siguiente ven una estructura cristalográfica de unión del receptor y la espícula. Abajo está la espícula, arriba está el receptor. Se une por pocos aminoácidos, pero se une eficientemente. Como consecuencia de todo esto, en la siguiente diapositiva, vemos que el virus, el SARS-CoV-2, provoca como efecto citopático la formación de células multinucleadas. No son células gigantes multinucleadas como las de Wartin-Finkelday, que se observan en los paramyxovirus, pero son células multinucleadas. Es el efecto citopático viral en tejido, y se da por fusión intercelular y por pasaje de virus de célula a célula. En la siguiente entramos en la patología, ya que ustedes tienen mucho más experiencia que yo. Acá ven imágenes clásicas, en vidrios esmerilados, pseudonodulares, bilaterales en el pulmón, y también infiltrado intersticial. Y en la siguiente, bueno, es una progresión radiológica que me brindó una anestesista doctoral mía, la doctora Silvina Lucili, de un caso argentino, que por razones obvias no voy a mencionar cuál es, con la progresión desde la primera placa radiográfica hasta la última. En la siguiente entramos ya a la histopatología, que es un poco lo que yo quiero comentarles más en detalle. Acá tienen un pulmón normal, como para recordar la estructura, un bronquio en el medio, alvéolos dilatados, y acá aparece un caso publicado por un conjunto de investigadores chinos en 2 pacientes muertos, que tenían cáncer de pulmón, pero murieron por COVID-19. Arriba a la izquierda se ve que los alvéolos están repletos de un exudado proteináceo intraalveolar, que aumenta arriba a la derecha, y que abajo a la izquierda se ve ya en forma organizada, intraalveolar, en forma de acúmulos de fibrina con células inflamatorias, macrófagos, etc. Y a la derecha se ve que hay células con efecto citopático viral directo, y aparte células inflamatorias y engrosamiento de los tabiques. De manera que parece haber un doble componente, intraalveolar e intersticial. En el siguiente caso, que fue el segundo paciente, se ve exactamente lo mismo, con la diferencia de que en la figura C, abajo a la izquierda, aparecen los llamados dedos de fibroblastos o bolas de fibroblastos, que sería el componente intersticial fibrótico. Pero a la derecha se ve claramente un exudado intraalveolar netamente inflamatorio. En la siguiente se ve el mecanismo final común, donde aparecen membranas hialinas, que es lo que altera la hematosis y compromete la vida del paciente. Bueno, buscando por internet, recién el 6 de mayo se publicaron 12 necropsias completas en Alemania. ¿Qué se encontró en esto? Conceptualmente fueron pacientes de 73 años de promedio, que tenían un 50% antecedentes de comorbilidades cardiovasculares y pulmonares, y en los pulmones se vieron infiltrados intersticiales y consolidaciones bilaterales con daño alveolar difuso en 8/12. En todos los casos ellos dicen que descubrieron virus en pulmón con títulos altos y también viremia en 6 de los 12 casos. Y en 5 de los 12 casos virus en el corazón, el hígado y el riñón. Esto lo quiero analizar un poco más al final, cuando hablemos de las conclusiones. En la siguiente se ven las imágenes. La más clásica, arriba a la derecha, es un corte del pulmón de autopsia, donde se ven imágenes de consolidación,
Y abajo, a izquierda y a derecha, se ven trombos. A la izquierda y abajo hay un tromboembolismo pulmonar masivo, y a la derecha trombos venosos profundos, de lo cual los autores concluyen que el virus es procoagulante, la infección viral. En la siguiente se ve la histopatología. A la izquierda van a ver nuevamente lo que vimos antes, un elemento inflamatorio intraalveolar, macrofágico, linfomonocitario, con fibrina, con membrana hialina, y a la derecha se ve una inmunomarcación en color marrón por inmunistoquímica, hecho con citoqueratinas AE1 y AE3. En realidad, esto marca citoqueratinas, pero se sabe por la bibliografía que cuando hay una lesión alveolar difusa y aparece aumentada esa inmunomarcación, se debe a lesión viral primaria, o lesión pulmonar primaria. En cambio, de lesiones secundarias, como podría ser la sepsis o una neumonía intersticial, la inmunomarcación es mucho más débil. En la siguiente se ve una miocarditis, donde aparecen claramente focos de infiltrado linfomononuclear en el miocardio. Y acá tenemos un esquema que saqué de un investigador español, Jiménez Clavero, que es un veterinario que trabaja en salud pública, donde ven una progresión en tiempo y espacio que tiene aplicación clínica. Ven que hay 4 etapas arriba. En la primera no se detecta virus infectivo, en la segunda la PCR es positiva, porque hay realmente virus en la orofaringe y en la nasofaringe, va disminuyendo eso, en la tercera va bajando por debajo del umbral de detección y aparecen los anticuerpos. Quiere decir esto que nos recuerda que los médicos, cuando tenemos que hacer diagnóstico virológico, tenemos que tomar las muestras en un lugar determinado y en un momento determinado. Si estamos tomando muestras, por ejemplo, 15 o 20 días después que el paciente comenzó con los síntomas, probablemente no detectemos al virus por PCR, y sí comience la respuesta de anticuerpos. En definitiva, ¿por qué ocurre esto a nivel molecular? Y acá yo voy un poco a la historia. Esta foto está sacada de un paper que fue excepcionalmente importante en la patogenia viral. Esto lo hicieron 2 argentinos llamados Sabatini y Rodríguez Goulart en Estados Unidos en 1984. Ellos no eran virólogos, trabajaban en cell sorting de glicoproteínas e infectaron una misma célula con 2 virus distintos envueltos, influenza y BSV. Como ustedes ven, el influenza, que está puesto con la B corta, sale de la célula solamente por el borde apical, mientras que el BSV sale por la membrana vasolateral. O sea, que es la célula a nivel molecular, el epitelio que está polarizado, el que determina para dónde va a ir el virus. Se sabe que los virus que tienen salida o brote apical hacen infecciones superficiales, y los que hacen salida por membrana vasolateral hacen diseminaciones sistémicas. ¿Qué pasa entonces con los coronavirus? Se hicieron modelos en el ratón y modelos en el cerdo. Fíjense que ambos ingresan por vía apical, pero a la izquierda en el ratón se ve que el egreso es vasolateral, hace epidemia y hace diseminación, mientras que en el cerdo hace egreso apical, no hay viremia y hace una infección localizada en el tubo digestivo provocando diarrea. La gran pregunta es, ¿y el SARS-CoV-2 por dónde brota? Y la respuesta es que no lo sé. Y no hay bibliografía que haya determinado por dónde brota. Es un mecanismo complejo en biología experimental hacer por dónde brota. Yo trabajé bastante en eso con virus desnudos. Es muy complicado, se utilizan sistemas de doble cámara, microscopía electrónica en cortes secuenciales, bueno. Así que no sabemos por dónde brota el SARS-CoV-2. Yo creo, en base a la bibliografía y analizando todos los datos, que es muy probable que brote por la membrana vasolateral. Eso explicaría una cantidad de cosas que vamos a ver ahora. En las conclusiones finales, a las cuales quiero detallar. Primera conclusión, el virus se transmite por vía inhalatoria y por contacto con elementos inertes, lo sabemos, y resiste al medio externo varias horas. En mi laboratorio hace años vimos que hay un virus envuelto, nada que ver con este, que resiste hasta 48 horas en las casacas de los odontólogos, por ejemplo. Es un virus con capacidad para mutar. No sabemos cuánta capacidad para mutar, pero tiene capacidad para hacer mutaciones puntuales. Produce patología pulmonar que, desde el punto de vista histopatológico y a partir de esas 12 autopsias, puede ser intraalveolar e intersticial. La pregunta es, ¿hace viremia? Bueno, en las autopsias dicen que encontraron virus. Cuando uno lee el trabajo, el full paper, se encuentra con que no encontraron virus, encontraron RNA viral. Y todos sabemos, los que hicimos autopsias muchas en la residencia de patología, sabemos que cualquier contacto con sangre contaminada va a amplificar el genoma viral. La única forma de demostrar viremia es haciendo cultivos de la sangre entera parinizada sobre monocapas de células sensibles, en este caso células VERO-E6 o células respiratorias humanas. Eso no fue hecho. O sea que el dato sobre viremia es difícil de extrapolar, aunque es creíble, pero técnicamente es discutible.
¿El avance es intercelular o es inhalatorio? Si fuera inhalatorio, probablemente el virus llegaría tanto al epitelio orofaringio como a los alvéolos pulmonares y debería ser patología simultánea. No lo hace, lo va haciendo en forma progresiva. Conociendo lo que pasó en el ratón, no sería improbable que el pasaje sea de célula a célula. Después, hay capacidad de transmisión por materia fecal, se sabe que se encuentra en la materia fecal. Si es transmisible o no, por eso no lo sabemos. Hay dos trabajos de infección transplacentaria técnicamente realmente muy malos, son trabajos que están hechos previos a la replicación. Se encontró en dos casos que había virus por hisopado de lamnios, no así en los fetos, pero se encontró que había también dos casos de chicos que tenían IgM específica en la sangre de cordón. Y por último, la patogenia está mediada por la respuesta inmune, que seguramente mi colega, el doctor Geffner, mi amigo personal, va a hablar mucho más que yo, o por daño celular directo. Seguramente hay un compromiso inmunológico, es obvio por todos los datos clínicos, pero también es probable que haya un daño viral directo porque se ven células en los pulmones con efecto citopático viral. Desgraciadamente hay muy pocos trabajos que hicieron autopsias, pero afortunadamente, y yo acabo de entrar en contacto por correo electrónico con el investigador principal de este trabajo, antes de ayer, 14 de mayo, salió publicado en Nature el primer modelo experimental en el cual un conjunto de investigadores, colegas de Hong Kong, lograron reproducir una enfermedad como si fuera la forma benigna de la enfermedad humana en los hámsters dorados. De tal manera que ahora tenemos un modelo, digamos, la humanidad tiene un modelo que permitiría hacer como corresponde en patología experimental infectológica, tratar de esclarecer un poquito más la patogenia de esta virosis, que por la simple observación humana o de necropsias sigue siendo bastante oscura. Bueno, lo demás lo voy a responder en las preguntas. Les agradezco la atención que me han prestado. Eso es todo.